Escuchábamos los diferentes testimonios, lo que estaba ocurriendo en Pinamar, pero nosotros cambiamos de tema y nos metemos en la economía. Y para hablar de economía vamos a disparar con este informe que se ha conocido por parte del INDEC y que habla de la deuda externa argentina y el crecimiento brutal que ha tenido, un crecimiento que en monedas extranjeras y en moneda nacional también, en el acumulado, la Argentina, es un 26% más o 40.500 millones de dólares más que lo que se había contabilizado en el final de la gestión del gobierno de Cristina Kirchner. O sea que en un año del gobierno de Cambiemos ha crecido la deuda un 26%. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa este crecimiento? ¿Cómo nos puede afectar no solo en lo inmediato, sino en el futuro? Para eso tenemos invitados, ¿no? Claro, vamos a presentarlos y vamos a hablar de este tema y también de las previsiones que ha modificado en el día de ayer el Fondo Monetario Internacional. Vamos a preguntar a los especialistas, a los que realmente saben. Marcos Hilding Olson, economista de Libertad y Progreso, y Juan Cruz Lucero, economista del CEPA. Gracias a los dos por estar acá. Bueno, arranquemos, si te parece, por la noticia del día de hoy. Hablemos de deuda externa bruta. 210.000 dólares al día de hoy, o hasta ahora en realidad, porque no se ha tenido en cuenta enero, donde se ha emitido deuda, donde también el sector público creció también en deuda, el sector no público. En ese sentido, hay que agregarle que Luis Caputo dijo, este año necesitamos 40.000 dólares más de financiamiento. ¿Hasta dónde es soportable el nivel de deuda externa bruta? Sí, en principio plantear que la principal dificultad que tiene la deuda externa es que, como vos bien decías, es un peso no solamente para nosotros, sino para nuestros hijos y nuestros nietos. Y el segundo problema que me parece más importante destacar es que no es deuda para financiar grandes obras de infraestructura o para superar restricciones en algún sector productivo, sino para financiar gasto corriente. La principal dificultad tiene que ver con eso, porque nos estamos endeudando en moneda extranjera solamente para pagar sueldos, como se suele decir habitualmente. ¿Marcos? Sí, claramente la deuda es un problema. Lo que nos tenemos que plantear es por qué hay deuda. Porque el gobierno gasta más de lo que entra, tiene un déficit. Y lo que quiero decir es que primero la deuda, claramente la deuda en dólares subió mucho el año pasado, pero hubo un mito que en los últimos años se había desendeudado el país. Y es mentira. El gobierno hoy tiene una deuda, si juntamos la deuda total interna y externa, que este año puede superar el 54% del PBI. Es una deuda muy grande, es parecida a la deuda que teníamos en el 2001. O sea, hubo un mito que los años anteriores se desendeudó el país. Es preocupante y creo que un reclamo que le tenemos que hacer como sociedad es al gobierno, cada vez que el gobierno gasta plata, lo que hace es o lo sube, lo paga con impuestos, o con inflación, o con deuda. Entonces tenemos que hablar del gasto público. Si no hablamos del gasto público, no podemos poder reducir la deuda. De lo que decías, me parece que no es igual endeudarse en dólares que en pesos. Claramente, si uno tiene la máquina de hacer pesos, no es lo mismo endeudarse en dólares que en pesos. La gran diferencia es a quién le demos plata. Y obviamente tiene consecuencias y tenés más riesgos a un shock externo si es en dólares. Obviamente si sube la tasa de interés, estamos arriesgados. Pero la deuda es mala siempre. Es básicamente decir, como bien decía Juan, nuestros hijos van a pagar, o nosotros dentro de unos años vamos a pagar por el gasto de hoy. Y es mala la deuda siempre, a menos que digas es una deuda temporal por una crisis puntual o por una inversión puntual que nos va a redituar en el futuro. Entonces, hoy en día nosotros tenemos una preocupación muy grande y tiene que ver con el déficit. Hay que acordar que en el 2015 terminamos con un déficit cercano al 8% del PBI, el 2016 también con un déficit cercano a este número, este año seguramente también. Entonces, el problema que tenemos con la deuda no es solamente que hay deuda y hay déficit, sino es que no es una deuda coyuntural, no es de un año malo por un caso particular, sino que vemos que los próximos años, por más que el gobierno diga que van a ir bajando, ese bajado es muy lento. Y sumado a esto, tenemos un contexto internacional que es más peligroso, con una tasa de interés que empieza a subir. Sí. Entonces, cuando tienes una tasa de interés muy baja, sí, bueno, solo voy refinanciando la deuda. Ahora, tengo que refinanciar la deuda y aparte pagar la tasa de interés. Y ahí es cuando todos nos enojamos, decimos, ¿cómo puede ser que el gobierno gaste plata en intereses de deuda y no en hacer otras cosas que queremos que hagan, como rutas, como colegios, como hospitales? Y ahí es cuando empieza a ser preocupante. Bueno, en ese sentido, lo que yo mencionaba sobre Caputo, él mismo lo dijo 20.000 millones de dólares es para refinanciar deuda y otros 20.000 millones para otros tipos de gastos que tenían previstos. Para el déficit. Para el déficit, claramente. Ahora, la pregunta que yo les hacía antes también tiene que ver con esto. ¿Cuándo se enciende la alerta roja en decir, estamos ante un riesgo real de no poder pagarlo en muchos años? ¿Cuál es el porcentaje del PBI soportable? Sí, la problemática, yo ahí diciendo acá porque la realidad es que los economistas planteamos siempre el análisis de la deuda en términos de relación con el PBI,
que básicamente es nuestro producto, si puede pagar lo que debemos o no. No, el gobierno anterior hizo descender muy fuertemente una política de descendimiento que tuvo sus características muy puntuales y que generó problemas también, porque se utilizaron fondos públicos para pagar esa deuda. Ahora, eso nos posibilitó tener una autonomía que, por ejemplo, no tuvimos en los 90 con la crisis del tequila, una crisis en un país muy lejano, nos afectó muy fuertemente porque estábamos muy anclados al endeudamiento. Eso por un lado. Por otro lado, en términos de lo que vos me preguntabas recién, o lo que nos preguntabas recién, en general los países desarrollados tienen volúmenes de deuda que son controlables, que son menores a lo que se produce en un país. Pero la realidad es que para un país periférico como el nuestro, la deuda implica tener condicionantes. Todos nos recordamos lo que eran las misiones del Fondo Monetario, sí, o cómo los países centrales nos exigían determinadas políticas para pagar o refinanciar esa deuda. Bueno, la problemática de la deuda en los países como Argentina, o puede ser Brasil, o cualquier otro país periférico, tiene que ver con los condicionantes. Con lo cual, si tenemos un volumen de deuda más bajo, vinculado a nuestro PBI, es mucho mejor, nos permite tener más soberanía política para decidir sobre nuestro propio desarrollo económico. Cuando la deuda se convierte en un peso y los servicios de deuda son cada vez más altos, primero dejamos de pagar, por ejemplo, servicios sociales o tenemos menos plata para hacer infraestructura. Y por otro lado, nos condiciona nuestra política interna y por supuesto externa. Marcos, ¿vos cómo lo ves? No, también coincido que la deuda, hay dos problemas grandes. Uno es el tamaño, que importa, el tamaño importa, ¿no? Cuando hacia a dónde estamos apuntando. Y el otro es cómo viene la trayectoria, porque vos decís, mira, yo estoy muy endeudado, pero tengo un plan de pago porque voy a ir reduciendo los gastos y año a año se va reduciendo la deuda, entonces no es tan preocupante. La situación argentina es grave porque tenemos una deuda grande y aparte que se va aumentando. Ahora, este año seguramente se va a conseguir financiamiento. 2018 es un poquito más complicado. Ahora, si cualquier inversor, hoy vemos la gente está comprando bonos argentinos, rinden bien. Pero muchos dicen, yo no sé si los voy a tener hasta el 2022, 2023. Los tengo por ahora y capaz los vendo. Entonces hay una trayectoria que empieza a ser preocupante. El problema es cuando vos tenés un nivel de deuda grande y encima un déficit grande, ¿qué pasa si pasa algo afuera? El cisne negro. ¿Qué pasa si hay un cambio, de repente salta un poco más la tasa de interés, hay una crisis de petróleo? Un Donald Trump. Sí, un Donald Trump, sí, claro, que totalmente se empieza a cerrar la economía y de repente la gente dice, uy, cuando cierra la economía vuelven los dólares a Estados Unidos y salen de los países emergentes y ahí se empiezan a aprender a salar más. Entonces, lo que nosotros vemos es 2017 en principio no habría problema, 2018 la gente va a empezar a mirar un poco más los números, el gobierno va a tener que dar señales muy claras al mercado de que va a empezar a reducir los gastos y la deuda, o si no, sí puede empezar a tener problemas. Pero si hay una pequeña, empezar a aprender las alertas amarillas, decir, ojo que si no hay un cambio, para el 2019-2020 hay un problema, y si hay un cambio afuera, esto claramente estamos mucho más vulnerables que antes. ¿Sí? Y eso es lo preocupante, y ahí es donde nosotros, desde Libertad y Progreso, lo que planteamos es, hay que empezar a hablar del gasto público. Porque si nosotros no empezamos a bajar el gasto público, Argentina ya subir impuestos es muy difícil. Entonces, una presión fiscal impresionante, tenemos un gasto público muy grande y un déficit. Entonces, si no empezamos a bajar los gastos, y es costoso, es difícil... ¿Pero cómo bajas el gasto público? Siempre el gasto público, bajarlo es costoso. Entonces, lo que tenés que empezar a decir es, o empezás a bajar los gastos subsidios, o empezás a gastar el gasto del empleo público, o empezás a gastar algún otro gasto. El gasto social es muy difícil. Pero cualquiera de esas variables ya se han empezado a recortar en lo que fue el 2016. El 2016 se bajó muy poco. La cantidad de empleados públicos hoy es más de lo que había cuando empezó el gobierno, si contamos nación, provincia, municipios. Entonces, el Ejecutivo se congeló. Se congeló, pero si miramos a niveles generales, Argentina tiene hoy más o menos 4.4 millones de empleados públicos. Es una tasa muy grande. Entonces, en algún momento el gobierno va a tener que hacer alguna medida impopular, o va a decir, o bajo el gasto, ¿sí? O subo los impuestos, o me empiezo a endeudar más. Acá no hay magia. Entonces, lo que la gente tiene que empezar a darse cuenta es que algún momento el gobierno va a tener que decidir qué hacer. Lo que dicen del gobierno es que va a empezar a crecer la economía y con eso se va a licuar un poquito. A mí me parece que con eso no va a alcanzar por la situación. ¿No hay otra forma que no sea despidiendo? No, puede ser, o tenés que decir, o bajo el gasto social, o bajo la inversión, o bajo los salarios. O sea, tengo que elegir uno de los tres. Entonces, no tenés mucho, o empiezo a bajar los subsidios empezaron a bajar y es difícil. Pero a ver, los subsidios empezaron a bajar, los salarios muy poco. Están bajando. Públicos no. Se ha cerrado casi un 7-8% de pérdida de poder adquisitivo. Pero digo del gasto del Estado, el gasto público aumentó el año pasado. En términos reales aumentó más que la inflación. No es que se achicó el gasto en personal. O sea, acá muchas veces... perdón, vos estarías criticando entonces, por decir criticar, ¿no? Al gobierno, pero por haber sido demasiado gradualista.
Yo lo que estoy diciendo es que claramente no hizo cambios, es más, una de las razones que se hizo, no hizo el ajuste que tanto se dijo. Porque si miramos el gasto público, el déficit aumentó. Entonces, claramente es difícil un año, y más un año electoral no creo que lo haga demasiado. Lo que estoy diciendo es que si vos no haces estos cambios, alguna variable vas a tener que tocar. O te va a ser un problema por algún lado. O bajás el gasto, o subís impuestos, o te empieza a aumentar la deuda. Entonces, a un momento, a una de las tres ollas te va a empezar a saltar. ¿Cuál es la variable? Yo me parece que hablar tan libremente de lo que se dice de los despidos o el gasto, creo que es preocupante en algún punto porque atrás de ese descenso del gasto público hay trabajadores que quedan sin trabajo. Nosotros desde el CEPA hemos calculado 241.000 despidos en el sector solamente formal y esos son familias que quedan sin trabajo. Porque casi todo el sector privado no. Gran parte, 60%, 65% del sector privado. Por eso, pero si el Estado no hace el gasto, el ajuste lo termina haciendo el privado. La problemática es que si vos quitás al Estado, sobre todo en una situación, no hay que perder en cuenta, de crisis internacional, China en el menor crecimiento de los últimos 50 años, Estados Unidos convulsionada por este fenómeno Trump y proteccionismo sí, no se sabe bien qué va a ocurrir, Europa sigue en crisis. Si en un contexto internacional donde nosotros no podemos crecer anclados en el contexto internacional, en los países que son socios comerciales, ni hablar Brasil, bueno, no podemos achicar más los sectores que pueden potenciar. Por ejemplo, la obra pública es fundamental que en Argentina se inyecte dinero porque son trabajos para la gente. Después podemos discutir de qué medida podemos bajarlo en el largo plazo, pero la realidad es que si nosotros cortamos un montón de incentivos a la demanda en un contexto de crisis internacional, bueno, la situación se pone complicada. Lo que vos decías es cierto, hoy tenemos entre un 10 y un 12% de caída del poder adquisitivo. Esos son negocios que cierran, industrias que cierran. Entonces, si hablamos tan fácilmente, los problemas son muy complejos y hay que tener en cuenta sobre todo que la economía es una ciencia social y lo más importante es que la gente viva un poco mejor. Yo creo que si el eje está puesto en eso, es más difícil Entonces, ¿cómo bajás la deuda pública? Vos recién criticabas el gobierno por tener mucha deuda pública. Agrandando la torta. ¿Y cómo la agrandás si no hoy en un momento que justamente decías tan complejo? Y agrandando la torta, por ejemplo, no haciendo bajar los salarios, no haciendo bajar las jubilaciones. Hoy uno se tiene que anclar en el mercado interno. Lamentablemente, digamos, son contextos que ni Macri ni el gobierno anterior los pueden manejar, digamos. Pero la verdad es que uno tiene que anclarse en el mercado interno para potenciar dos cuestiones. Primero, una mejora, en términos sociales, una mejora calidad de vida, porque si la gente se puede ir de vacaciones, beneficia al turismo, si la gente puede tener un mango más, compra camisas, compra zapatos, eso fomenta la producción. Y por el otro lado, tiene una lógica económica. Si uno amplía la torta, inyecta en el consumo, digamos, genera más demanda, bueno, se mantienen los puestos de trabajo, se fomenta la inversión real. Después podemos ver en el largo plazo cómo hacemos para acomodar las variables, pero en un contexto que lo permita, no en un contexto de crisis. ¿Qué pasa con la inflación en ese contexto? La inflación tiene siempre la característica de que si uno fomenta mucho el consumo, tiende a generar tensiones. Ahora, la realidad es que si uno controla los ingresos populares por encima de la inflación, bueno, es una problemática que uno la va estirando. En algún momento uno puede resolverlo, pero de nuevo, siempre teniendo en cuenta que lo más importante es que todos nosotros, los que trabajan acá, los que nos escuchan, los que nos miran, tengan un poder adquisitivo para vivir más o menos normal. Lo estamos pidiendo. Sí, perdón, solo para mirar una mirada distinta. Claramente todos queremos que la gente viva bien y pueda consumir y pueda producir. El problema es que hoy tenemos un problema de un gasto muy grande. La gente, una parte muy importante de lo que trabajás y producís se lo queda al Estado. Entonces, lo que yo estoy planteando es, si el gobierno no empieza a bajar un poquito el gasto y empieza a ver este problema de la deuda, hace 5 años que la economía no crece en términos reales y no aumentan los salarios reales. Entonces, lo que yo estoy planteando es, hay que bajar un poco el gasto, bajar los impuestos y dejar que el privado maneje un poco más su plata. Y la forma, la verdad que esto es lo que viene planteando Juan es, o tenés que, una de las tres cosas tenés que hacer, si no son buenas intenciones. Y hoy Argentina lo que ha venido pasando los últimos años es, aumentábamos el gasto, tenemos inflación, aumentamos la deuda. Y esto pareció a lo que ha pasado en la historia económica argentina, pasó en el 89, pasó en el 2001, cuando el gobierno gasta de más, aumenta la deuda, terminamos un problema. Entonces ese es un tema de fondo que lo tengo que resolver, pues si no, esto está pegando en la gente. Hoy el privado está sufriendo mucho más que el público. Entonces yo lo que vengo a defender es al privado, a decirle, bajemos un poco la presión al privado, dejemos que la persona pueda manejar su propia plata y no tanta plata que manejen los políticos. A ver, Marco, yo quiero que me expliques esto porque realmente yo no entiendo cómo y yo sé que vos me lo vas a poder explicar. Yo lo que no entiendo es, si en 5 años no crecimos, ¿sí? Y es cierto, lo podemos discutir, si el crecimiento fue real o no real o fue inyectado por el gobierno. Muy poquito, sí. Lo podemos discutir, ¿sí?
Pero supongamos que tomamos eso como real, que en 5 años no hemos crecido. La fórmula para volver a crecer es destruyendo lo que no crecía antes, y me refiero a estas variables, y quiero que vos me lo expliques. Se perdieron 130.000 puestos de trabajo, cerraron 5.000 pymes. Digo, yo no entiendo el parámetro de para crecer se tiene que perder algo de lo que teníamos. Desde mi lógica es, bueno, cuido lo poquito que tengo, estoy hablando de una economía familiar, cuido lo poquito que tengo y después empiezo a resolver las demás cosas. Pero desde la economía macro, ¿cómo es? No, lo que yo estoy planteando es, de los 130.000 puestos que se cerraron, fue casi todos privados. Es el almacén, el negocio. Si vamos por muchos centros comerciales o pymes, vemos que cierran. Entonces, si el Estado no hace un ajuste, digamos, ajuste quiere decir, si le saca un poco la presión al privado para que produzca. Hoy los invito a recorrer y hablar con el comerciante, hablar con el dueño de la pyme y decir, ¿por qué no contratas más gente? Aparte de la caída de demanda, te es una presión fiscal impresionante. Contratar a una nueva persona es complicadísimo, es costosísimo, la gente tiene miedo a los juicios laborales. Si nosotros le sacamos un poco la presión al privado, es muy difícil que produzcamos. Entonces, yo a diferencia de lo que venía planteando lo que tenemos que trabajar es en la producción también, en la creación de valor, en sacarle un poco la presión al privado para que pueda producir. Y ahí yo no estoy diciendo sacar de lo que tenemos, es facilitemos al que trabaja, facilitemos al que quiere emprender, facilitemos al que quiera innovar. Porque si no, lo que estamos haciendo es al revés, es una torta que se empieza a achicar y es mucho más complicado. Y si nosotros realmente queremos crecer, tenemos que sacar un poquito de presión al privado y empezar a producir. Hoy en Argentina, solo para darte un dato, tenemos menos del 18% de la población trabajando en el sector privado formal, ¿sí? Comparado con otros países del mundo. Argentina tiene 8 millones de personas trabajando entre asalariados, monotributistas, autónomas. Un país como Australia tiene el 39% de la población. ¿Por qué? Entonces nosotros tenemos que mirar, nuestro principal problema es que tenemos poca gente trabajando en el sector privado formal. Tenemos que ayudar a que la gente pueda trabajar en el sector privado formal. Y eso es sacando un poco la presión de encima. Sacándole impuestos, facilitando las cosas para abrir un negocio, sacando regulaciones, facilitando el crédito y no tratando de aumentar la presión estatal. Porque si no, y esa es la mira que digo. Yo lo que quiero hacer es facilitar para que la gente pueda producir. Una última cortita y al pie. El FMI recortó la previsión de crecimiento para el próximo año, pero Cabrera dice podemos crecer entre el 3,5 y el 5%. ¿Ustedes dónde lo ubican para este año? En términos generales, yo creo que va a estar mucho más cerca del 1,5 que del 3,5. ¿Y por qué? La obra pública todavía no arrancó. Es un factor de demanda importante. El poder adquisitivo, en términos generales, ha caído, o sea que consumimos menos. Ahí tenés un consumo muy deprimido. Otro elemento importante para generar crecimiento tiene que ver con el sector externo, las exportaciones. Recién veíamos el tema de los limones con Estados Unidos. Es un mundo que está cambiando hacia, parecería, una visión un poco más proteccionista, con lo cual estos productos van a tener más dificultades para ingresar a otros países. Y por último, la inversión o lo que tiene que ver con los capitales yendo a invertir en los países, también muy complicado. La tasa de interés de Estados Unidos está constantemente amenazándose que va a subir, con lo cual los capitales van a ir para allá. Y por otro lado, difícilmente un empresario invierte en un país que no tiene demanda. Un poco lo que comentaban recién, la verdad es que si uno pretende que el privado produzca, bueno, uno le tiene que asegurar un mercado. Yo no conozco, digamos, ningún empresario que invierta sin saber que va a vender. Todo lo contrario, como está la demanda activa, uno invierte porque sabe que la va a vender. Bien. Nos encanta que venga gente que opina distinto, que se pueda escuchar diferentes opiniones, que la gente en casa pueda a partir de allí sacar conclusiones de lo que le parezca que puede ser lo mejor, sobre todo para nuestro país, que eso es lo más importante. Gracias a los dos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Nos vamos a una pausa? No se muevan, ya venimos.